Mucho del sufrimiento que los seres humanos atraemos en nuestra vida tiene que ver con tomar todo lo que nos pasa de un modo muy personal. ¿Cómo podemos hacer para que todo lo que nos sucede no lo tomemos tan personalmente, como una ofensa personal, como un sufrimiento personal? ¿Podemos ir más allá de esta forma de conectarnos con la vida en nuestros enojos, en nuestra violencia, en nuestro dolor? Gran parte del problema es que tomamos todo muy personalmente. ¿Podemos no tomar todo muy personalmente y aún así estar profundamente sintiendo la vida y comprometidos con la vida? ¿No evadirnos? Vamos a hablar de este tema según la psicoterapia de Carl Gustav Jung y el cuarto camino de George Ivanovich Gurdjieff, que son los sistemas principales que enseñamos en la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán. Si esta es tu primera vez en nuestro canal, nuestra escuela ya hace más de 60 años que se especializa en la enseñanza del psicólogo suizo Carl Gustav Jung y el cuarto camino de George Ivanovich Gurdjieff. Integramos otros conocimientos con esto que contamos aquí en nuestro canal. Esperamos que disfruten de esta entrega de hoy, que a nosotros nos ha servido mucho. Cómo aprender a no tomar todo tan personalmente y aún así estar profundamente conectados con la vida que nos rodea, así como este hermoso paisaje que estamos viendo aquí atrás. Ya comenzamos. Bienvenidos. Bueno, ¿por dónde podríamos empezar para abordar este tema? Como introducías que parte de una de las razones de nuestro malestar en la vida es que tomamos todo demasiado personal. Bueno, una de las formas es empezar por la dualidad de la vida. Aunque hoy de Oriente han venido muchas doctrinas hablando de la no dualidad, non-duality, ¿no? Hay mucho hablando. Por supuesto que la vida está más allá de la dualidad, pero en principio en la dualidad reconocemos lo que está más allá, la unidad. Estamos en un momento actual muy particular donde la mentalidad colectiva, una parte de la mentalidad colectiva, es decir, la mentalidad de mucha gente todavía, es absolutista. ¿Vieron cuando apareció el régimen democrático, los sistemas democráticos que tenían que vencer el absolutismo, o sea, el poder en una sola persona? Sí. Y ahora el poder se le daba a muchos. Bueno, pareciera que en lo psicológico el absolutismo hoy ha ganado la partida de ajedrez, en apariencia, donde las personas consideran su punto de vista como absoluto. Ya si aceptamos que hay una dualidad en la vida, ya empezamos a abrirnos más. El materialismo, esa doctrina, esa forma de ver el mundo que dice que la única realidad de lo que existe es lo físico, es absolutista. Como decir que la única realidad de lo que existe es lo no físico. La dualidad, como una concepción, ya es más avanzada que el absolutismo, aunque no es la realidad última, pero nos puede llevar a analizar. La dualidad, por ejemplo, existe la mujer y existe el hombre. Cualquiera que quiera absolutamente negar al otro cae en el absolutismo. Los hombres dicen las mujeres son malas, las mujeres dicen los hombres son malos. Esto es una forma de absolutismo muy extendida hoy día. Pero asimismo, el tema de hoy tiene que ver con otra dualidad y una unidad que vamos a encontrar en esta dualidad. ¿Cuál es esa dualidad? De que hay dos realidades en las que vivimos. Dos, no una. En general pensamos que hay una sola realidad. La realidad física. Pero además, la otra realidad es la no física. ¿Cuál es la realidad no física? Hay una realidad visible, la que captan nuestros sentidos, ya sea el tacto, el gusto, el olfato, el oído y la vista, nos hablan y nos dan una información de la realidad de las tres dimensiones, alto, ancho y largo y profundidad, ¿no? Nos dan la realidad de esto, que es la que estamos viendo acá. Por ejemplo, acá estamos viendo, a través de imágenes, una realidad exterior. Pero además hay una realidad invisible. ¿Qué es esa realidad invisible? Y ahí ya se amplía nuestra mente.
si nos abrimos acá hay una realidad invisible, pero en general vivimos como que solamente hay una realidad visible, la física. Y esto es el materialismo. No comprarse todo, eso también puede ser. No consumir todo. Más profundamente, es una concepción y una percepción alterada de la vida que nos dice que lo único real es lo que vemos. Y entonces, ¿por qué sería que nos quedamos con esa única realidad de lo que vemos, de lo que nos dicen los sentidos, a la hora de relacionarnos con las demás personas, que las tomamos solo por lo que nos muestra su apariencia externa? Es lo que hemos aprendido de chicos. ¿Qué escuchamos de chiquitos? ¿Hacia dónde se orienta toda la educación y toda la información? ¿Hacia afuera? No hacia adentro. Todo es hacia afuera, muchos estímulos externos, que es una parte normal de la vida. Obviamente el bebé tiene que aprender a través de estímulos de cómo es el mundo. Hay una etapa, pero no hay una educación para el mundo interior, no hay ni siquiera la idea de un mundo interior. De interior, por ejemplo, si uno dice, ¿cómo estás? Enseñábamos esto en nuestros cursos, ¿no? Cuando le preguntamos a alguien, ¿cómo te encuentras? Uh-huh. Y la respuesta que el que lo pregunta espera siempre es que le digan, bien. Acá en Argentina se dice mucho todo bien, o cada país tiene su forma, ¿no?, de decir que no hay problema. Bueno, está bien, pero supongamos que le preguntamos a la persona, ¿y cómo anda tu mundo interior? ¿Sería raro o no? Sí. Porque en realidad eso nos hablaría de que tiene la persona una vida social, una vida externa. ¿Cómo anda tu mundo interior? No está eso, ni siquiera en el inventario en general. No. Aunque puede estar implícito, indirectamente, pero no se está pensando en términos interiores. ¿Y qué consecuencia nos trae eso a la hora de relacionarnos con los demás? Que solo nos movemos con esa imagen. Bueno, le preguntamos a alguien cómo está, nos dice todo bien, o vamos a un lugar donde vemos mucha gente sonriendo, contenta, no sé, en una celebración, en una fiesta, o vemos imágenes hoy todo el tiempo por las redes sociales, y si nos guiáramos por eso diríamos, bueno, qué feliz que está toda esta gente, qué buena vida que tienen, qué bien que están, ¿no? Pero vemos que eso después no es así, pero en el momento como que un poco nos engaña esa imagen. Yo creo que la mayoría de las personas no ven que después no es así. Bueno, después no lo ven, ¿no? Inclusive nosotros mismos pensamos que nos guiamos por las apariencias que venden en el mundo. Esto está muy confirmado en el cine, en la televisión y demás, donde nos guiamos por algo externo. No estamos teniendo en cuenta que hay algo interno. Vemos a dos personas en un parque abrazadas y decimos, bueno, y yo estoy solo. No tengo novia. Y digo, uy, ¿ves? Mirá, son felices. Bueno, ese rato quizás. No vemos más allá. No digo que eso no sea real en ese momento, pero no vemos que hay todo un mundo en la persona, ¿no? Uh-huh. Inclusive lo vemos juntos, pero quizás esa persona tiene otra pareja y no sabemos nada de las personas. Entonces sí, felicidad para uno, tristeza para otros. O sea que hay algo más que la apariencia, ¿no es cierto? Uh-huh. Y crecemos pensando muy ingenuamente en apariencias. Votamos a un político según su apariencia o según lo que diga, según cómo se presenta. Y después se sorprende el mundo y dice, uy, pero ¿cómo? Lo que dijo no es lo que iba a hacer. Pero obvio, en el mundo actual, ¿cómo funciona? ¿Qué decía Cristo de esto? Hablaba de los fariseos. De los hipócritas y fariseos. O sea, el mundo de las apariencias. Se está criticando la persona que vive de apariencias y solamente teniendo eso en cuenta. Entonces está dando una enseñanza. Miren, atención, hay algo más en la persona. Que en la medida que no lo tenemos en cuenta, vemos a los demás como si fueran objetos, ¿no? Termina totalmente llevándonos a eso. Sí, di el ejemplo justo de una pareja y otra, pero podría ser lo que sea de cómo está el mundo interior de la persona. Y sí, si no vemos que en la persona hay un mundo interior, que antiguamente se hablaba de un alma. Claro. Ahí se tenía como más en cuenta esa otra realidad que hablabas al principio. La otra realidad. No era tan importante la física incluso, ¿no? En la Edad Media los estándares estéticos en la población, ¿no? No había ni dentistas. Salvo en los artistas era otra cosa, pero en la población... No había artistas tampoco. Bueno,
primera etapa de la Edad Media casi que no. Sí. No había artistas. No. No había nada de todo eso. Así que era bastante sucio todas las apariencias y todo lo demás. Sí. No era lo más importante, obviamente. No había centros de estética, todo esto. No estamos idealizando, pero estamos diciendo que la polaridad estaba en otra cosa. De hecho, todo lo físico era bastante dejado de lado y condenado, inclusive también el otro extremo. Lo físico era el pecado, el otro extremo de lo que tenemos hoy, la otra cara del tema, ¿no? Todo era muy mágico, muy psicológico, pero sin pensarlo en términos psicológicos, ¿no? Era el alma, el pecado y todos temas de la otra realidad, de la realidad invisible, con una descripción muy limitada de esa otra realidad, ¿no es cierto? Muy condicionada. Pero también tenés en la filosofía de la India esta idea. Sí, por ejemplo, esta idea de que estamos de algún modo bajo una ilusión de que lo que nos muestran los sentidos no es la realidad, no es algo actual, sino que está en todas las filosofías, y en el hinduismo se habla de la idea de Maya, ¿no? Que quiere decir ilusión, o es como Maya la tejedora, dicen, ¿no? Y haciendo como la imagen de una araña que teje esas telarañas que obviamente nublan la realidad, y nos quedamos enredados en las fantasías, en la confusión, y no podemos ver la realidad última. Eso llevado, o sea, y lo podemos llevar a muchos planos eso, pero llevado al mundo de las relaciones, sería importante para esto de no tomar las cosas tan personal, como hablabas al principio, pero también para poder vincularnos de un modo más real, más genuino con los demás, porque quedarnos en las apariencias nos termina lastimando a nosotros y al otro también. Hay un vínculo muy falso ahí. Bueno, y por ejemplo, ¿el enamoramiento qué es en relación a esto? Y en principio hay un poco de ilusión. ¿Pero qué es? Como una proyección sería. Y hoy muy física. Claro. Sí, la atracción tiene que ser fundamentalmente física. No me enamoro del alma de alguien. Pero no, porque no puede enamorarse uno de un alma si no cree que existe. Claro. No puede haber otro tipo de atracción. Sí se podría, con otra percepción, con prestar atención a otras cosas. Sí, pero vamos más detenidamente, analicemos. No se puede si no tengo esa idea. Sí, lo puedo percibir. No, estoy cerrado, acá hay algo más. Y aparte no sería el alma tampoco, podríamos hablar de algo más intermedio, más moderno. No haría falta hablar de alma. La personalidad. A veces se va diciendo, ¿no? Me gusta su personalidad, para no hablar solamente de la apariencia física. Es la apariencia física, la personalidad como se lo toma sigue siendo físico, ¿no? El concepto actual de personalidad en general no es psicológico. Porque es siempre una personalidad externa la que se tiene en cuenta. Social. La persona en un ámbito social. En un ámbito social. Sí. No en cuanto a sus valores. O en lo íntimo. A sus valores. Claro. A sus valores. Sí. No se tiene en cuenta eso, no se considera. Bueno, porque ¿qué es lo interno? ¿Qué es lo psicológico? Hay una parte de lo psicológico, obviamente, de la mente que sigue siendo muy física. No nos referimos a esa parte de la mente. Claro, eso es importante, pienso aclarar, ¿no? Cuando hablas de lo físico, no es solamente de qué color tiene el pelo, de qué color son los ojos, ¿no? El rostro y demás, o la ropa que usa y demás, sino al comportamiento externo en lo social. Eso es lo que llegamos a conocer de las personas. Es la psicología conductual. Claro. ¿Qué evalúa? El éxito social, si la persona sabe moverse en distintos ámbitos, si se adapta. Si se adapta o no a la sociedad, eso siempre es externo. Sí. No hay algo más profundo, más que la profesión, el éxito, el reconocimiento. No hay algo más. No hay un mundo de intenciones. Eso es más sutil. Claro que cada vez hay cambios y cada vez más personas están más interesadas en otra realidad, pero todavía falta explicar mejor esa otra realidad. Falta un conocimiento más profundo de esa otra realidad. Hay mucha confusión, hay muchas ideas mezcladas, ideas espirituales con ideas condicionadas, con ideas materiales.
hay como 2000 años de confusión acá encima de nuestra mente, que la parte y la punta del iceberg de toda esa confusión es el materialismo, pero detrás de todo eso está toda la otra confusión. Uh-huh. Y parte de esa ilusión en la que quedamos un poco atrapados, que más que nada se da cuando vemos esto, ¿no? Situaciones sociales muy favorables, gente alegre, pasándola bien en algún lugar. Ahí en general, si uno tiene un mayor registro de otros procesos internos, ve como un contraste, ¿no? Si yo vengo de algún problema personal o siento dudas acerca de lo que estoy haciendo o tengo una cierta depresión o ansiedad o lo que sea, veo a toda esa gente en apariencia tan feliz y me choca, ¿no? Hay mucho contraste y pareciera que eso que me pasa solo a mí, que a los demás no les pasa eso mismo y ahí hay más dificultad para poder ir hacia un vínculo, una relación. Pero sí hay noticias de guerra y la gente los ve también. Hay fotos de guerras, hay todo tipo de fotos de violencia, de videos, de noticieros que muestran eso también, no solamente gente feliz. Pero puede ser que ahí lo que pasa es que no nos detenemos a pensar o a tratar de tener en cuenta cómo se sienten las personas cuando les pasa eso. Eso es el problema. Quizás, porque no estamos teniendo en cuenta que hay un ser psicológico ahí sufriendo todo eso. Apenas registramos algunas sensaciones internas nuestras, a veces cuesta reconocer cómo nos sentimos si no tenemos un conocimiento de psicología que nos diga esto que sentís es esto que sentís es esto otro. Más difícil va a ser sentirlo de los demás, o como ponernos en el lugar de los demás, que no va a ser tan distinto al nuestro. Porque repito, no está la idea, y esto es lo que vamos a mantener hoy a lo largo de esta transmisión, no está la idea de que hay algo más que lo físico, que somos. Uh-huh. Entonces vemos, bueno, murió tanta gente, son números. Hay un cambio en esto, obviamente, claro. Hay gente que se está oponiendo a esto, hay gente un poco más consciente que lo empieza a ver, ¿no? Ahí se sigue quedando uno en lo externo, tomando a las personas como algo solamente físico, como objetos. Totalmente, lo sigo tomando como objetos físicos. Números en una noticia. Números en una noticia, mismo, cosas. Por eso el periodista puede hablar de esto, claro. De eso, e inmediatamente pasar una noticia de modas. Cuando acaba de dar una noticia de una matanza, de crímenes, de cosas que a los seres humanos, a su mundo invisible, lo hacen sufrir mucho. Lo tienen muy confundido. Pregúntense ustedes si tienen hijos, por ejemplo, o familia, o esposa, o esposo, o novio, o novia. ¿Cómo anda el mundo invisible de esta persona? Uh-huh. ¿Cómo andará su mundo invisible? Sus pensamientos, sus sentimientos. ¿Cómo se sentirá? Sentir. Esto ya es contemplar el mundo invisible, ¿no? Y en esto, para ayudarnos también a no tomar todo tan personal, sería como salir un poco de una tendencia muy dramática que podemos tener a veces de exagerar lo que nos pasa o lástima de uno mismo, victimizarnos, claro. Victimizarnos. Relacionándolo con todo esto que venimos hablando, si tenemos más conocimiento de nuestros procesos, de lo que nos pasa, eso nos va a ayudar a tener en cuenta que a los demás también en algún momento les pasa algo parecido. Entonces, cosas que sentimos que nos hacen, podemos ver que no es que nos las hacen a nosotros, sino que es parte de una situación en la que está la persona. Pienso que acá aparece la necesidad de tener un conocimiento más de qué estamos hablando cuando hablamos de un ser humano. Uh-huh. O sea, ¿de qué está hecho el ser humano? Si yo le pregunto a una persona, ¿de qué está hecho el ser humano? ¿Qué me responde habitualmente? De lo físico. ¿Qué me responde? ¿Qué me órganos, dice? Si no es médico, carne, ¿qué hueso. Me dice? ¿De qué está hecho el ser humano? Carne y hueso. Me dice, sos tonto, mirá, está carne y hueso. Capaz que no me dice, sos tonto. Me dice, de carne y hueso, de esto, así, carne, dice, de carne. Uh-huh. Carne y hueso, cerebro. Si sabe algo de medicina. Los distintos sistemas, te puede ir nombrando. Cerebro, corazón. Los sistemas, digestivo, nervioso, etcétera. Me habla de todos los sistemas, 7 sistemas, qué sé yo. Uh-huh. ¿No? Eso es la persona. Ni nada más. ¿Qué me describió? Lo físico. Ahora ya
Y si hablamos del mundo invisible, bueno, le decís, está bien, esa es la parte física. ¿Y la parte psicológica? Según el enfoque, pero puede ser más encararlo como los temas cerebrales, por ejemplo. Si es un enfoque más neurológico, Sistema las psicologías son de un sistema nervioso y por tanto hay pensamientos y emociones que los segregan las hormonas, sí. Las glándulas y las hormonas. O si no, entonces nuestro pensamiento, ¿qué piensa esta noción de la vida tan física? Que el pensamiento es producido ¿por quién? Por el cerebro. Por el cerebro. El cerebro no produce pensamientos. Piénsenlo. Un cadáver entonces, no, pero no está vivo, te dicen. ¿Y qué quiere decir que está vivo? O sea que la vida no es el cuerpo. La vida anima el cuerpo. Vamos lento. La vida mueve el cuerpo. Eso es el mundo invisible. Y esa vida que mueve el cuerpo, ¿cómo es su estructura? La energía tiene una forma. ¿Cómo es la energía y cómo es la forma que se expresa en la mente? Bueno, ahí tenemos que estudiar la mente humana y los sistemas en general materialistas dan visiones de la mente elemental y siempre son físicas. Siempre son a través de lo físico. En esta psicología que enseñamos, no, dice Gurdjieff, dice el ser humano tiene 4 mentes en sí mismo, ya amplía el panorama, como órganos pero de la mente. Sí. Ya cambia bastante esto. Entonces empezamos a tener una idea diferente de nosotros y de la otra persona. Empezamos a conocer más y esto es lo que hace que no tomemos como una cosa, porque si ella o yo somos un cerebro, somos no hay más nada y después de la muerte tampoco hay más nada y porque era todo físico y es la tierra, el polvo o que me incineren. Y el mundo de los pensamientos y el mundo de los sentimientos y las sensaciones que siente la persona que no siente una persona cuando está muerto. Todo, inclusive la sexualidad. O sea, hay mucho más en nosotros invisible y que no hemos estudiado cómo es ese mundo invisible. Nosotros lo estudiamos obviamente y lo enseñamos, le vamos enseñando a las personas, que nosotros también nos vamos viendo así, de que hay un mundo invisible. Entonces ya no me voy a enamorar de un cuerpo, que es una proyección, proyección, es como una pantalla eso, ¿no? Empezamos a prestar atención a algo más. A algo más. Y como un camino para empezar a acercarnos hacia eso, ¿no? Como a tener más esa noción. Primero siempre va a ser necesario durante un tiempo hacerlo nosotros mismos, como cambiar la noción que tenemos de nosotros mismos. Bueno, mucha gente dice esto, ¿no? Como primero necesito estar bien yo, o conocerme más a mí, o encontrar un eje, un equilibrio, y recién ahí me voy a poder relacionar de otra forma con los otros, ¿no? Partiendo de la base que las formas anteriores no sirvieron, ¿no? Llevaron a fracasos en las relaciones. ¿Qué tanto hay de cierto en eso? ¿Es así tan estricto, ¿no? Como, bueno, primero me equilibro yo y qué estoy proyectando que tengo que alcanzar, ¿no? Cuando digo eso, y después puedo pasar a relacionarme con los otros de otra manera, o se puede hacer en simultáneo, o no, o primero sí hay que hacer un trabajo personal, uno más individual. Sigmund Freud, a finales del 1800, empezó a introducir la idea, popularizar la idea, de que había algo más que la mente del yo, de todos los días. Él lo llamó el ello, que había algo más en nosotros. O sea, sí describió una estructura diferente a la que se pensaba en ese momento como era la mente. De las teorías materialistas me refiero, ¿no? Incluyó que hay algo más que el yo. Entonces sí, de una descripción, hay algo más. Sí, una forma de autoconocimiento, esa idea de Sócrates de que hay algo más para conocer que no conocemos. Algo que está detrás del yo y que le quita libertad, decía Freud. Le causa conflictos por lo reprimido. Vino Carl Gustav Jung a la psicología y dijo, sí, está bien, eso es una parte, pero es más compleja la mente humana que solamente
de hablar. Dices, tiene razón usted, hay algo más que el yo. Pero en eso, algo más que el yo, no solamente está lo reprimido. Es más compleja la mente, le dijo. Bueno, ahí no estuvieron de acuerdo. Freud tenía esa idea, aparte para Freud la mente era materialista, él tenía una concepción positivista, la mente era un producto del cerebro y del sistema nervioso. Y Jung dice, no, es la mente la que da origen al cerebro y al sistema nervioso, vamos a estudiar la mente. Jung había estudiado otras ideas más profundas de la filosofía y de la psicología, tanto de Oriente como de Occidente. Había estudiado las ideas del gnosticismo, que fue el cristianismo anterior a la Iglesia Católica. Había estudiado eso, que es desde la época de Cristo hasta el siglo III. Había estudiado también ideas que venían de Oriente, la psicología budista, no la religión, tanto del Zen como tibetana. Jung había estudiado todo eso. Había estudiado inclusive el sufismo, y ahí descubre que hay una descripción de la mente mucho más profunda, no solamente la idea de un yo y de lo reprimido. Pero ya en Freud mismo nos habla de que hay algo más, y hay una idea de autoconocimiento, que es lo que vos planteás. Me quiero conocer, quiero estar bien yo. Bueno, el problema es que el yo, lo que tiene que estar bien no es el yo. Es la totalidad. Algo más. Si fuese el problema el yo, no tendríamos problemas si hubiese un yo. Dice Gurdjieff. Si hay un yo, porque si hay uno no tiene división, no tiene contradicción. Si hay contradicciones porque no hay uno en nosotros, dice Gurdjieff, hay muchos. Claro, con cualquier cosa que hiciéramos estaríamos tranquilos, no sentiríamos nada. Fricción. Contradicción. Entonces es más compleja la mente. Acá nos adentramos porque podemos seguir hablando. Yo me quiero conocer, porque esto se habla mucho, es gratis decir todo esto, ¿no? Yo estoy practicando un despertar, yo me quiero conocer, o yo estoy haciendo un análisis para conocerme, para estar bien yo. Pero el problema no es el yo. El problema es lo desconocido de nosotros, que es tanto. Y en relación a la pregunta entonces de, bueno, está lo desconocido de uno mismo y se agrega cualquier otra persona, en cualquier otra relación que va a ser como más desconocida entonces, ¿no? Ese lado invisible. Uy, qué misterioso entonces todo. Resulta que esta persona que me cae bien o me cae mal va mucho más allá de eso. Tiene un mundo interno. Y no sé bien cómo es, porque no sé ni siquiera no sé bien cómo es el mundo interno de un humano. Por ejemplo, ¿hay algo más que físico en los animales? Sí. ¿Qué? Bueno, como dabas el ejemplo antes de la vida, hay algo que mueve al cuerpo. ¿Cómo se llama en el mundo animal eso? Se lo puede llamar alma también. Instintos. Un instinto. Sí. El instinto, ¿qué es el instinto? Es un programa que tienen los animales. Un programa. ¿Dónde encontrás el instinto? Lo que ves es la expresión del instinto. El instinto de conservación, el de supervivencia, ¿no? Pero el instinto en sí está en un animal vivo. Como tal. Funcionando, ¿no? Es un programa. Es un programa, es un arquetipo el instinto. No es algo concreto. Se manifiesta concretamente. Pero es algo invisible. Se transforma en visible al ver el comportamiento. Claro. Entonces, si tenemos que definir la naturaleza animal, lo describís en cómo opera el instinto en la práctica. Estás describiendo algo invisible que tiene una expresión visible. Como la energía de la savia, de la vida que alimenta a todo el mundo vegetal. Es una energía. Esa energía tiene una forma según el ente en el que se exprese. Esto falta de conocimiento. Empezaríamos a ver todo diferente. Veríamos las apariencias. Hoy la física cuántica aporta algo importante en ese nivel. La física cuántica, en su aspecto no materialista, no la física cuántica va a ser bombas atómicas ni más aparatos, sino la que se ha ocupado de entender la naturaleza última de la realidad de lo físico, esta especie de alquimistas modernos, dice Jung,
que él influyó mucho en todo esto, Jung, Carl Gustav Jung, Krishnamurti también, con David Bond, Jung con Pauli y el Dalai Lama con el Instituto Mind and Life, están influenciando mucho en el campo científico para darle a la ciencia otro uso, y donde la ciencia y la psicología profunda, transpersonal se empiezan a unir, nos habla de que hay otra realidad. Y esa realidad tiene una estructura, y esto es lo que hay que estudiar, porque para relacionarnos con los otros, es eso. Y ahí ya no voy a tomar todo tan personal, porque veo que hay en el ser humano, en el otro ser humano igual que nosotros, hay sufrimiento, hay esto, hay lo otro, hay pensamientos, hay emociones, hay sentimientos. Claro. Hay toda una variedad de procesos, como en mí mismo. Y que también el otro sufre de esto o le pasa esto que me puedo ir dando cuenta que me pasa a mí. Hoy hablábamos esto más temprano en una clase, ¿no? Que hablábamos sobre cómo perdonar a los demás, cómo trabajar el enojo, ¿no? Que es un estado muy instalado hoy en la violencia. Sí, en el trato con las personas, ¿no? Es muy fácil enojarse con alguien. Sentimos que nos dan muchos motivos, ¿no? En el día a día. Pero hablábamos de tener en cuenta que, bueno, por qué una persona haría algo que termina dañando a otro. Y porque también esa persona está sufriendo de la ignorancia, que en el budismo es la primera causa del sufrimiento. Totalmente. Porque lo que está haciendo no sabe que lo va a hacer sufrir, que lo va a hacer sentir mal, y tampoco sabe exactamente lo que está haciendo a otra persona, porque le falta todo este conocimiento de psicología, ¿no? Está identificada con el estado que tiene en ese momento, no está presente, dice Gurdjieff, no está en mindfulness. No. Está inconsciente, claro, actuando inconscientemente. No hay un conocimiento de todas las consecuencias que eso va a traer y todo lo que va a generar. Pero cuando hablamos de conocimiento no nos referimos a datos, ojo. No. Vos no lo estás expresando así, no te referís a algo intelectual. No, como experiencia o como un saber del sentir, que otras veces sí lo tenemos. Seguramente todos pueden referirse a algún momento en el que se frenaron de hacer algo porque dijeron, no, si digo esto, si hago esto, tal persona se va a sentir mal o le voy a tocar un tema sensible. Otras veces sí tenemos esa capacidad. A veces, sí. Pero en general en el día a día todo va muy rápido y muchas veces predomina el estado de emoción negativa. Completamente. Entonces, bueno, teniendo en cuenta que el otro tampoco sabe muy bien lo que está haciendo, nos ayuda a no tomar todo tan personal. Tener en cuenta que la otra persona tiene una mente como nosotros, que en general es desconocida y que hace un montón de cosas condicionada por una visión del mundo que no es positiva. Claro, está eso de base, instalado como en el medio de la relación. La persona hoy crece en un mundo de competitividad, sí, de querer ganar a todo precio y de sobrevivir. Es como un animal. Aunque el animal tiene límites, pero el humano hoy actual está perdiendo los límites, y una cantidad de humanos, otros no, y a esos y otros no quieren, a eso se dedican este material, a lo que se quieran detener y reflexionar sobre todo esto. Sí. Bien. Bueno, y esto tiene que ver con la necesidad de ir tomando conciencia en lo personal, un poco como parte de una primera etapa, pero también algo lo que a veces podemos caer o nos preguntamos es si aumentar nuestra conciencia o ir mejorando como personas lo relacionamos con cómo nos sentimos, ¿no? Entonces muchas veces se habla de esto de relacionarse desde el amor, desde la bondad con el otro, ¿no? Como poner el énfasis en los sentimientos positivos, pero falta después una práctica de cómo hacerlo. Está esa intención, si nos vamos dando cuenta que es mejor tener buenos sentimientos con los demás y buscar vínculos que respondan a eso, pero también a veces como nos polarizamos en ese lado, ¿no? Más emocional, sin pensar en, bueno, cómo eso después lo practico, cómo sostengo ese estado. Termina siendo un poco como una fantasía o como una sugestión. Bueno, estoy actuando desde el amor. Hoy se empieza a escuchar desde hace unos años, ¿no? Con toda esta nueva conocimientos de la nueva era,
bueno, actuar desde el amor. Pero después en la práctica eso cómo es, cómo se hace. Muy bueno esto, porque lo que decís, porque estaba pensando que, de vuelta, ¿qué es un ser humano cabal? ¿Podríamos hablar de un ser humano cabal, completo, total, en plenitud? ¿Qué es estos seres humanos que hablan las distintas religiones o las distintas tradiciones espirituales? Buda, Cristo. Alguien realizado. Es muy infantil, ¿eh? Sí, pero no dicen esto en general. Por ejemplo, si dice Cristo es uno solo. Nosotros no podemos ser Cristo. Eso dicen. Es como una blasfemia. Todavía siguen diciendo que eso es blasfemia. El gnosticismo sí te dice que puede ser Cristo. Pero bueno, ¿cómo es Cristo? ¿Qué implica ser Cristo? ¿Qué cualidades tendría que tener? Tomás de Kempis dijo que sí, que había que imitar a Cristo. No dijo que no. Fue un místico, del 1200, imitatio Christi. Es fácil decir, somos todos pecadores. O sea, somos todos mediocres. Y siempre vamos a estar pecando. ¿Por qué? Es una visión bastante negativa y bastante cómoda, por otro lado. De que alguien que siempre nos va a estar perdonando. Sí. No importa mucho lo que hagamos. Un poco a fin de cuentas con eso. Un poco a fin de cuentas, depende, ¿no? Qué cosas, pero genera un estado de bastante confusión eso. Y también infantil y de responsabilidad. A la larga también puedo tener áreas muy en sombra y me las puedo permitir. Puedo ser muy creyente, por ejemplo, pero puedo tener áreas de enorme sombra y realizar actos terroríficos porque igual Dios me va a perdonar. Entonces, por un lado, puedo ser bueno egoístamente de lo que me convenga de mi familia, de mis seres queridos, pero de repente voy y mato a un montón de gente, pero no los de mi familia, por ejemplo. Dice Cristo, ¿qué mérito tiene amar a tu hermano? Y además, dice, ama a vuestros enemigos. Estamos con una enseñanza antigua mecánica, entonces, no estamos con la nueva enseñanza. No hicimos la nueva enseñanza. No. Seguimos con el ojo por ojo, diente por diente, si no me toca lo personal. Es más profundo esto del cambio, ¿no? Es más complejo. Sí. Eso que vos decías, ¿no? El ser humano cabal, total. Total, cabal. ¿Qué es eso? Apuntar a ¿Existe tal cosa? Apuntamos a eso. ¿Cómo? Estudiemos primero qué es un ser humano cabal. Porque si no son todas charlas vacías. Que la conciencia, se habla de la conciencia. Entonces puede estar 3 horas hablando de la conciencia y otra conciencia. Y yo tengo otra conciencia y ustedes no tienen otra conciencia, dicen. Venden eso, es vender humo eso. Tuve un cambio conciencial. ¿Cuál? Claro. ¿De qué concretamente? ¿Qué muestra? ¿Es subjetivo esto? ¿Yo me siento despierto? ¿Me presento como un ser humano despierto? ¿Cómo es eso que me presento como un ser humano despierto? Eso es una propaganda propia. Sí podemos hablar qué dicen las enseñanzas y cómo es un proceso de despertar y ver si tiene sentido y tratar de practicarlo. Sí. Porque tuve una sensación de interconexión cósmica, desperté y al minuto siguiente la mantuve y al minuto siguiente la mantuve y en mis relaciones la mantuve o sigo evadiéndome de compromisos. Me invento una imagen de mí mismo. De persona espiritual. Claro. Ahí va apareciendo como otro extremismo, ¿no? Porque hace un rato hablábamos de tomar al ser humano solamente como un ser físico, en su comportamiento social, en su adaptación al mundo, pero también como compensación a eso que viene estando en los últimos 2 siglos, ese modo de evaluar al ser humano. Ahora emerge con fuerza como otro polo, pero también de un modo algo extremista, ¿no? Como... Bueno, entonces se trata de mi realización, de mis experiencias. Por eso decíamos antes que yo tengo que estar bien, decías vos primero, claro. Antes que preguntabas, ¿no? Y yo decía, bueno, eso es relativo, ¿bien cómo? ¿Cómo puedo estar yo bien? De visiones que tengo que tener o sensaciones que antes no tenía, que tengo que tener y se toma eso como un avance de conciencia. Aparte son sensaciones, bien físico. Y es como una trampa, ¿no? Sí, es un materialismo. Sí. Sí. Algunos hablan de materialismo espiritual, pero son materialistas espirituales.
pero no se dan cuenta porque usan el término, entonces creen que ya no lo son. Bueno, hay que encontrar un camino medio. Pienso que hay que tener un conocimiento más preciso de cómo es la mente para ver en qué trampas caemos también. Podemos identificar las trampas. Jung da un panorama muy completo de roles, de actividades humanas, para justamente poder ir alcanzando esa conciencia cabal. Eso es lo que nosotros enseñamos en nuestra escuela. Bueno, hoy queríamos traer esto para todos y los invitamos a estudiar con nosotros, aparte de la presentación, esto de cómo no tomar todo tan personal en nuestra vida, porque realmente no hay nada personal, todo es colectivo. ¿No es cierto? Entonces a los humanos nos pasan a todos las mismas cosas. Y cuando nos demos cuenta de eso es aprender a jugar el juego de la vida mejor. Y ahí vamos a empezar a tomar las cosas menos personales. Pero para eso necesitamos un conocimiento más cabal de la existencia. Y en general el que tenemos no es muy cabal. Es bastante incompleto. Está bastante, digamos, se basa mucho en la ignorancia. Así que bueno, los vamos a invitar estudiar el mindfulness, ¿no? En nuestra escuela de psicología y filosofía, la escuela Aztlán, que es el método Aztlán, donde estudiamos el sistema de Carl Gustav Jung y el cuarto camino de Gurdjieff. Ahora vamos a tener un taller particularmente corto, introductorio, de 2 jornadas, introduciendo las ideas principales del sistema, para que ustedes puedan luego pasar a formar parte de uno de nuestros grupos de trabajo con todas estas ideas, donde estudiamos muy específicamente cómo es la mente, cómo es el mundo del pensamiento, el mundo de las emociones y afectos, el mundo físico, el mundo sexual. Estudiamos toda la totalidad de la mente y cómo armonizar estas 4 mentes en nosotros. Los pensamientos, las emociones y sentimientos, el cuerpo y la sexualidad, cómo lograr que funcionen en equilibrio y no enfrentados entre sí, en un estado de guerra civil e interior. Si logramos eso, vamos a poder también tener en cuenta que la otra persona también tiene esa constitución, también está armado así. Y vamos a poder ahí entender las diferentes combinaciones, los tipos de humanos y cómo se combinan entre sí. Unos más emocionales, unos más intelectuales. ¿Dónde estoy yo? ¿Qué me falta desarrollar? Sí. Bueno, los invitamos a este taller especial y muy bueno para quienes no pudieron participar en el año, que estaban interesados en sumarse a nuestras clases. Van a ser 2 clases especiales que vamos a hacer ahora en el mes de diciembre. Muy bueno para los que quieran conocer el método por primera vez y luego pueden continuar con clases para ir profundizando el próximo año. Así que los esperamos. Abajo encuentran toda la información sobre cómo participar. Y también los invitamos, como siempre, si les gustó el video, que puedan dejar su like, suscribirse al canal, activar las notificaciones para enterarse de nuevos materiales que vamos trayendo. Muchas gracias y nos vemos pronto. Hasta la próxima. Hasta la próxima a todos. Gracias por estar este tiempo con nosotros, tener la paciencia para escuchar toda la entrega de hoy y nos vemos.